Hola, bienvenidas y bienvenidos a Venezuela Nutritiva, un programa que fomenta el buen comer para el vivir bien. Hoy, como todas las semanas, el gobierno bolivariano, a través de la Misión Alimentación, llega hasta sus hogares para hablar de los tópicos más interesantes respecto a la política agroalimentaria en el país. El día de hoy vamos a tocar un tema importantísimo y hablamos del reciente anuncio realizado por la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, FAO por sus siglas en inglés, sobre los 49 millones de latinoamericanos y latinoamericanas que padecen hambre, donde ninguno ni ninguna es venezolano ni venezolana. Este importante anuncio nosotros los vamos a analizar el día de hoy. Para ello nosotros preparamos un micro que tiene nuestro equipo de producción para introducirnos en el tema. Veámoslo. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, por sus siglas en inglés, decretó en 2012 que Venezuela es un país con seguridad y soberanía alimentaria plena. Según el último informe del organismo internacional, de 870 millones de personas que pasan hambre en el mundo, ninguna es venezolana. Y es que gracias a las políticas de inclusión del gobierno bolivariano, nuestro país alcanzó 5 años antes la meta del milenio en lo que a reducción de hambre se refiere. Se reconoce así que es prioridad en socialismo reducir los índices de pobreza y garantizar el acceso a la alimentación a las personas con mayor vulnerabilidad. Mercal, Fedeval, Abastos Bicentenario, Abastos Venezuela, Carnes Venezuela, por solo nombrar algunos, son una muestra de lo que significa en nuestro país la inclusión alimentaria tras 14 años de revolución bolivariana. Más de 17 millones de toneladas de alimentos se han distribuido a través de la Red Socialista de Alimentos, conformada por más de 23.000 establecimientos en todo el país que atienden los requerimientos alimentarios y nutricionales de casi 50% del pueblo venezolano. En el camino de llevar a Venezuela a convertirse en un país con hambre cero, la disminución de la pobreza ha sido otro objetivo fundamental. En el año 2012 ya los índices habían disminuido a 7%, lo que significa una reducción del 50% con respecto a las cifras de 1998. De 14 países de Latinoamérica y el Caribe, Venezuela se encuentra en el 5º lugar en lo que respecta al porcentaje de niños y niñas menores de 15 años con menor déficit global nutricional. Con orgullo decimos que en Venezuela el alimento es un derecho humano, no una mercancía. Es por eso que los esfuerzos están enfocados a que cada día más venezolanas y venezolanos coman más y mejor. Recientemente las venezolanas y los venezolanos conmemoramos 21 años de aquella mañana luminosa, de aquel 4F, una insurrección militar que aparentemente fue un fracaso y que se convirtió luego en un éxito político. Pasamos de un Caracazo que se levantaba el pueblo contra un sistema neoliberal, pasamos de comer perrarina como única forma de acceder a la proteína, a 21 años después declarar que en Venezuela el hambre está erradicada. Este anuncio lo hizo la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación, FAO, a través de su representante en Venezuela. Él nos visita el día de hoy, él es Marcelo Resende de Sousa y va a hablar con nosotros sobre este anuncio que realiza la Organización de Naciones Unidas en nuestro país. Bienvenido. Gracias. En principio, preguntarle cuáles son los mecanismos que utiliza Naciones Unidas para determinar que un país es soberano y seguro alimentariamente. Bueno, há vários conceitos, pero eu quero compartilhar com vocês 2 conceitos que aprendi com o presidente Hugo Chávez e também com o nosso presidente Lula em Brasil, que eu creio 2 países que são referência em erradicar o hambre no mundo. O primeiro é o do presidente Chávez. A segurança alimentar não é uma coisa teórica, não é uma coisa abstrata. A segurança alimentar de um povo, de um país, é uma questão política. E assim é que está sendo tratado em Venezuela por o presidente, por os ministros, por o governo. Isso é muito importante. A agenda, a dimensão da segurança alimentar é uma dimensão política. É a opção que hace o povo por seu sistema econômico para desenvolver seu país, sua gente. Então, a primeira dimensão é essa que nos ensina o presidente Chávez.
que combater el hambre es una decisión política. ¿Y la segunda dimensión? Eu quero compartilhar também do presidente Lula, que é muito interessante. O presidente Lula uma vez foi invitado a falar em uma cumbre. O que é segurança alimentar para você? E ele respondeu assim, mira, é o direito que as pessoas têm de comer 3 vezes ao dia. Fazer um bom desayuno, ter um bom almoço, poder cenar, é o direito. Essas são duas expressões muito importantes na América Latina. Bueno, as dimensões da segurança alimentar. Como assegurar a segurança alimentar? Lo primeiro, um exemplo muito bom é Venezuela. O marco legal, ou seja, tem que estar na Constituição o direito humano à alimentação, claro. Como está acá. Acá há um marco legal que garantiza o direito humano à alimentação junto com a Constituição. Esta é uma dimensão muito importante. Además, temos 2 fatores, 2 dimensões muito importantes, disponibilidade de alimentos e acesso aos alimentos. Não basta ter disponibilidade. Em el mundo há muita disponibilidade de alimentos, pero muita gente não tem acesso aos alimentos. Claro. Bueno, em Venezuela, como é? Muito interessante. Primeiro, a disponibilidade. Há um incremento da produção, muito bueno. Cada vez mais as cadenas produtivas em Venezuela estão desenvolvendo. Mira que é um reto muito grande a produção sustentável em seu país, por sua gente. Venezuela ha logrado muito, pero tem muito para conquistar. O ministro Juan Carlos Loy está fazendo um excelente trabalho e efetivamente está desenvolvendo as cadenas produtivas. Bueno, a outra dimensão da disponibilidade dos alimentos é que hace o ministro Carlos Osório. Ou seja, há uma rede ampla de disponibilidade de alimentos, Mercal, Mercalitos, Feiras, Bicentenário, Pedeval, ¿qué más? No me creo estamos hablando ahí de la seguridad, de lo que garantiza el Estado para el pueblo, pero también estamos hablando de la soberanía porque estamos hablando de la producción en el propio país. Las duas dimensões, pero a disponibilidade é importante. Bueno, é verdade também que em Venezuela a disponibilidade dos alimentos é uma renda de importações. E claro. É tranquilo, é seguro. Então está asegurado a dimensão de disponibilidade de alimentos. Há alimentos em Venezuela. Además, antes de continuar, me están indicando que tenemos que irnos a la calle a preguntarle a la gente precisamente sobre este tema. Nosotros vemos estas encuestas y quiero dejar en el aire una pregunta. ¿Es solamente responsabilidad de los gobiernos garantizar la soberanía alimentaria o también lo podemos hacer a través de la construcción del poder popular? Vamos a ver las encuestas y ya volvemos. Como te digo, pues hay comedores, el gobierno ha facilitado mercales, todo ese tipo de cosas que de verdad a mí me parece que son buenísimas. Súper bien alimentados. Mírame mi semblante, yo tengo 67 años y no los aparento supuestamente porque como bien. Porque hay más regulación de todo y nosotros tenemos todos los productos. Si no hay en Pedeval, hay en Mercal, si no los hay en los supermercados. Estamos bastante mejor, claro que sí. Tenemos todo aquí en Venezuela, aquí no hay para dónde agarrar sino aquí en Venezuela. Dejamos la siguiente pregunta en el aire. ¿Es responsabilidad solo de los estados la construcción de la soberanía alimentaria o también podemos construirla a través del poder popular? Es fundamental la participación popular, el protagonismo de la sociedad. Acá conocí las experiencias de los consejos comunales. Este es un punto clave para la soberanía alimentaria en el país, la participación democrática y popular del pueblo. Bueno, precisamente con este comentario nosotros nos vamos a la pausa y ya volvemos con más de Venezuela Nutritiva con este importantísimo tema. En Venezuela tenemos hambre cero. Ya volvemos.